seguimos aquí en La Vuelta al Mundo con Eddie Cifre por la pantalla de Telefe. Y ahora vamos a compartir una nota, una entrevista bastante dura. Días atrás hubo un episodio muy triste aquí en la ciudad de Barcelona. Se incendió un local que era un banco que estaba deshabitado. Por tema de la pandemia, el local había sido cerrado y, bueno, una familia de inmigrantes había ocupado este lugar. El padre era pakistaní, la madre rumana y tenían dos nenitos muy pequeños. Lamentablemente se incendió este lugar, no se sabe a ciencia cierta qué pasó, se especulaba de que por el frío habrían hecho fuego y bueno, el tema es que se prendió fuego el lugar y murieron los cuatro integrantes. Lamentable, muy triste esto, nos tocó cubrir en la agencia, para la agencia de noticias que me toca trabajar, que es la agencia de noticias internacional EFE, una agencia estatal de noticias aquí en España, y en EFE lo cubrieron a este informe. Nosotros hemos hecho luego una entrevista con Cira, que es vicepresidente de la Taula del Tercer Sector, así se llama, que es una entidad que nuclea a distintos organismos, distintas ONG y entidades y federaciones que lo que hacen es colaborar con muchísima gente que está en situación de vulnerabilidad. Es por eso que vamos a conocer a Cira y nos va a contar la otra cara de la moneda en esta Europa, que es muy bonita, pero que también ocurren cosas y están pasando cosas muy tristes. Hoy nos encontramos con Cira, que es vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector. Bueno, Cira, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Contanos un poco la situación actual, porque del otro lado de la pantalla muchas veces se idealiza bastante lo que tiene que ver con la situación en Europa y lo que se vivió aquí en estos días con este incendio donde murieron 4 integrantes de una familia porque estaban ocupando un local comercial vacío. Bueno, nos impactó a todos, ¿eh? ¿Cómo están manejándolo ustedes desde la entidad? Bueno, pues realmente es una situación muy grave y es una muestra más que pone de relieve la situación que tenemos de emergencia en temas de vivienda, pero no tan solo en temas de vivienda, sino en una situación de pobreza y de emergencia, ¿no? En este caso, que afecta a mucha parte de la población, cada vez a más. Tenemos unos índices de pobreza que cada vez van subiendo y afecta sobre todo a las personas más vulnerables. Y lo que vimos ayer pues es una consecuencia más, es una muestra más de los impactos que puede tener esta situación estructural que estamos viviendo, que afecta, como digo, a gran parte de la población. Ayer, lamentablemente, pues le tocó a una familia, ¿no? Con 2 menores a cargo, que también fueron víctimas de esta situación, pero es el 5º suceso de este año de incendios en diferentes pues, locales o centros ocupados que acaban con la vida de personas. Y esto es una situación pues, muy preocupante y muy alarmante. Bien, más que nada, esto se produjo... ¿Se sabe el motivo por qué se produjo este incendio? No, exactamente el origen del incendio todavía no se sabe, pero nosotros como Taula lo que decimos que más allá del origen o del motivo del incendio, esto parte de una situación de emergencia previa que, como digo, lo de ayer es una consecuencia de esta situación de vulnerabilidad que viven muchas de estas personas. Tenemos muchas personas en Cataluña que están ocupando locales o viviendo en una situación de infravivienda con condiciones pésimas, muy poco seguras y a veces pues con casi ni acceso a los suministros básicos. Con lo cual esto es lo que da pie a impactos como el que ayer. Cuando hablamos de que la pobreza mata, es que lo vimos en situaciones como la de ayer, ¿no? Sí. Y me impactó bastante también el hecho de lo que hablabas de la cantidad de gente que están manejando, 1,5 millones. Sí, de hecho la Taula de Entitats lo que tenemos es un conjunto de entidades sociales que aglutinamos a más de 3.000 entidades sociales de toda Cataluña y estas entidades trabajan en diferentes ámbitos de intervención social que llegan pues esto, a más de 1 millón de personas.
con lo cual estamos acompañando y en situaciones de mucha vulnerabilidad a más de 1 millón de personas. Y cuando hablamos de personas, no solo hablamos de inmigrantes, sino también hablamos de personas de aquí, del mismo país, ¿no? Claro, sí, sí, personas que están en situación de vulnerabilidad, que lamentablemente son muchas personas y no es únicamente un solo colectivo, ¿no? Como muchas veces se piensa, ¿no? Que las personas inmigrantes son las que acumulan, ¿no? Más factores de vulnerabilidad. Evidentemente son factores añadidos, el hecho, ¿no? de venir con unas dificultades de idioma, de otro país, pero son muchas las personas que viven en situación de vulnerabilidad, que afecta pues a personas mayores, a niños y niñas. Sabemos que 1 de cada 3 niños y niñas de nuestra población están en situación de pobreza. Esto es un 35% de la población infantil, están en situación de pobreza. O sea que son datos que nos obligan a actuar de una manera ya inmediata y eficaz, ¿no? Cuando hablamos de situación de pobreza, bueno, me cuesta por ahí entender hablar de situación de pobreza en esta ciudad, una ciudad tan rica y con tanta infraestructura, porque cuando uno va por la calle ve una ciudad magnífica. Cuando hablas de pobreza, precisamente, ¿a qué te referís? Porque nosotros en América Latina, mucha gente vive en chabolas, en ranchos, que le decimos nosotros, en donde no tienen ni siquiera acceso ni al agua potable, ni a piso, ni a suelo de mosaico, algunos pisos de tierra. ¿Eso aquí pasa también? Claro, aquí lo que tenemos es unos índices muy elevados de desigualdad. O sea, tenemos personas que cada vez son más pobres y cada vez hay un índice de pobreza mayor, pero también, pues como decimos, hay un índice de desigualdad muy grande, con lo cual hay personas que no se han enterado ni del impacto de la crisis, ¿no? Que, como decíamos. Pero lo que sí que vemos cuando hablamos de pobreza, hay la pobreza, el riesgo de pobreza, ¿no? Que son personas que no llegan, ¿no? A garantizar los ingresos mínimos, ¿no? Que están establecidos para tener una vida digna, ¿no? que cubra la cobertura de las necesidades más básicas, que dé pie pues, a poder tener una vivienda digna, ¿no? Estas condiciones que son las que marcan, ¿no? Poder establecer este nivel de calidad de vida más digna. Hay muchísimas personas que están en esta franja, pero después hay otra pobreza que es la más extrema, ¿no? La más estructural, que esta, pues sí, que ya son personas con un alto grado de vulnerabilidad, que pueden ser personas o sin hogar o que están viviendo, ¿no? Como decíamos, en situaciones como la de la familia de ayer, ocupando un local, sin trabajo, sin ingresos. O en la calle mismo, que se ve también. Calle, ¿no? Hay muchas personas pues sin hogar, con las que también las entidades, algunas de las entidades que formamos parte de la tabla, pues también estamos acompañando y trabajando y ofreciendo recursos para evitar, ¿no? que estén en la calle, porque son procesos pues cada vez de exclusión mayor, ¿no? Y cuesta mucho salir de este círculo de pobreza cuando tienes una situación tan extrema, ¿no? ¿Y las perspectivas cuáles son ahora, después de esta pandemia que también se vivió y marcó más las desigualdades, como decías? ¿Cuáles son las perspectivas desde la tabla ustedes que ven? Pues son perspectivas que no motivan mucho, porque sabemos que es una situación, lamentablemente, que no se acaba ahora en poco tiempo. No tiene la pandemia lo que ha hecho es profundizar la situación de pobreza, pero ya la teníamos, porque como decimos tiene una base muy estructural y sabemos que a pesar de que se acabara radicalmente la pandemia, esta situación, ¿no? de vulnerabilidad social que tenemos no se acaba, al contrario, sigue aumentando. Con lo cual aquí lo que reclamamos las entidades es que se hagan políticas públicas que aborden claramente estas situaciones, políticas que garanticen una vivienda digna para todo el mundo, políticas que aborden la situación de pobreza infantil. No podemos tener estos índices de 1 de cada 3 niños o niñas en situación de pobreza, que además es pobreza muchas veces generacional, ¿no? Que se va heredando, ¿no? De padres a hijos, y políticas que apuesten claramente también pues, para garantizar un mercado de trabajo digno, con condiciones que no precaricen a las personas. Sobre todo esto, lo que pedimos es que se hagan políticas que refuercen y que aborden estas problemáticas tan estructurales, con lo cual no solo políticas inmediatas, ¿no? Para cubrir la emergencia, sino políticas que vayan a transformar la causa y la base que está originando todas estas consecuencias. Bueno, la verdad, un trabajo bastante arduo el que les toca a ustedes. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y un poco el mensaje para la gente que te está escuchando y por ahí idealiza mucho el tema de Europa y
y se quema los pocos ahorros que tiene para venir y buscar una nueva vida. Sabemos que cada situación es única también, hay gente a la que le va muy bien también, obvio, pero ¿alguna sugerencia? Bueno, yo creo que es importante conocer bien el contexto, conocer bien la realidad. Es verdad que hay un imaginario, ¿no?, de que aquí todo es muy fácil y que realmente hay como un estado, ¿no?, del bienestar que te va a dar apoyo, ¿no?, y que no vas a caer en estas situaciones, pero la realidad que tenemos es que hay unos niveles de pobreza muy elevados y que cada persona es una situación diferente, eso es cierto, pero sí que hay unas condiciones comunes, ¿no?, que hacen pues, que estas personas añadan factores de vulnerabilidad. Decíamos, ¿no?, personas que no conocen el idioma, personas inmigrantes, personas mayores, son personas pues, que entran en colectivos de mayor vulnerabilidad por la situación que tienen y porque realmente el sistema genera estas desigualdades, ¿no? No da las mismas oportunidades. Y esto, pues yo diría que hay que ser conscientes, ¿no?, de que realmente es un contexto complejo y que bueno, necesitamos también una corresponsabilidad para transformar un poco esta realidad. Pero esta realidad hay que conocerla, evidentemente. Bueno, muchísimas gracias, Ira. A vosotros. Buenas tardes. Bueno, veíamos la entrevista y escuchábamos estas palabras de Cira, en donde nos contaba esta realidad de tanta gente que no la está pasando muy bien. Una ciudad fantástica, como les digo, con muchísima infraestructura, pero en donde últimamente, y no esto no viene solo con la pandemia lo que hizo fue acrecentar un poco esta situación, pero es un estado en el cual vive mucha gente desde hace muchísimos años. Yo por primera vez vine a vivir aquí a Barcelona en el año 2000 y ya en esa época se veía esas grandes diferencias que la verdad nos hacen pensar y reflexionar muchas cosas, ¿eh? Así que, bueno, por eso es bueno poder disfrutar lo que tenemos, por más que a veces nos parezca poco, reneguemos de lo que nos toca, pero pensemos que hay gente que no tiene ni un plato de comida, ni un techo, ni una manta, con este frío, con esta lluvia, y la verdad que la pasan súper mal, en medio de una ciudad que, como ustedes ven, es fantástica, una ciudad muy rica, pero pasan estas cosas también. Amigos, esto también es parte de la vuelta al mundo, un mundo que es divino, hermoso y se vive muy bien, pero hay otra gente, mucha gente que la pasa muy mal. Entonces, por ahí, saber un poquito y tener un poco esto de los dos lados, saber un poquitito de las dos cosas, o sea, lo que está bueno y lo que tampoco está muy bueno. Nos vamos a un corte aquí en la Vuelta al Mundo con Eddie Cifre. No te muevas de allí, que se viene un Tucumanos por el Mundo. Nos vamos a ir a Pietragala, en Italia, así que no te muevas, que ya estamos con más programa para vos.